ayer ocurrió un terremoto en el centro de Italia, de Roma. Estos terremotos no son casualidades. Todo está programado. Desgraciadamente hubo, hasta el momento habrá más, 38 muertos. A 10 kilómetros de la capital de Roma. A 10 kilómetros del Vaticano. Se va acercando. Ya hace unos años hubo otros terremotos, hubo cientos de muertos en Italia. Pero se va acercando. ¿Acercando a qué? Aunque ha habido terremotos en todo el mundo. Pero son preparación para algo muy grande. Y aunque parezca extraño, es una preparación o una guerra invisible entre seres de la luz y seres de la oscuridad para la liberación de la humanidad. Hay cosas muy difíciles de entender. Porque claro, alguien podía manifestarse y decir, bueno, pero terremotos ha habido siempre. Lo que ocurre, es cierto, lo que ocurre es que he vuelto a decir que esta guerra no es entre humanos, entre seres de la oscuridad. Y los seres de la oscuridad, y algún día lo explicaré cuando pueda hablar en los medios de comunicación para revelar todos los enigmas, todos los misterios, los seres de la oscuridad no tienen tiempo como un ser humano. Pueden pasar al pasado o al futuro. Da igual. La Tierra está hecha para humanos, no para seres de la oscuridad o de la luz, o ángeles. Para ellos no hay tiempo, es un eterno presente. Por eso pasar la barrera del tiempo no es ningún problema. Y una guerra puede transferirse al pasado o al futuro. Es una guerra para destruir a los seres de la oscuridad. Centrándome en el terremoto de ayer en el centro de Italia, cerca de Roma, está predicho. Estos terremotos es para un objetivo central, para la caída del Vaticano o Babilonia la Grande, la gran ramera. Claro, Jesucristo habló en profecías del fin del mundo, no de la humanidad, entiéndame, del mundo satánico, no del planeta, ni de la creación, ni de la humanidad, no. El mundo satánico es como en los tiempos de Noé hubo un fin del mundo, con un diluvio mundial, pero se salvó Noé, su familia y todos los animales y aves de todas las especies. Pero acabó el mundo satánico y los gigantes fueron ahogados y otros encarcelados en rocas, para sacarlos ahora. Y ahora es lo mismo, es el fin caótico y final de un sistema satánico que ha durado 6.000 años. Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 11, que dio señales para la persona que tenga vista, sepa en qué tiempo está viviendo. Vuelvo a repetir porque Jesucristo también vino de otro sistema. No era un humano normal. Vino a la tierra. Ya existía millones de años. En un mundo, o en un sistema, o en una dimensión donde no hay tiempo. Y él dijo en este texto bíblico de los Evangelios, Lucas capítulo 1, versículo 11, que habría señales, terremotos en un lugar tras otro de la tierra, pestes, hambres, enfermedades. Y claro, ¿todo esto para qué? Aparte de que caiga el sistema satánico, pues también para la caída de una organización que ha sido culpable y es culpable de los mayores crímenes de la historia. Asesinatos, quemar gente, torturar, violar niños. Bueno, es la aberración más gigantesca de la historia del mundo. Vaticano, Sociedad Anónima. Esta organización que no tiene nada que ver con Jesucristo, ni con el cristianismo verdadero, ¿no? Es una religión que ya existía miles de años antes de Jesucristo, en Canaán. La religión de los Baales, de la Reina de los Cielos, adoraban a estatuas de muñecos y sacrificaban niños, los quemaban vivos. Han seguido haciéndolo en monasterios y en otros sitios. Desaparecen anualmente pues millones de personas, niños, niñas. Las noticias dicen poco o nada de esto. Bueno, centrándome en los terremotos, hay un texto en la Sagrada Escritura, y cito de la Biblia, de la Sagrada Escritura, porque es el único libro
fidedigno. Te puedes fiar. No está trucado, manipulado, como otros libros de historia. Por ejemplo, hay libros que depende, por ejemplo, a poner de ejemplo, la Guerra Civil Española, depende quién ha ganado la guerra para que se escriba la historia, cómo fue la Guerra Civil. Y pone a héroes, personas que eran genocidias, pero los ponen héroes porque han ganado. Si hubieran perdido, la historia hubiera sido otra. El mismo tiempo, los mismos muertos, las mismas matanzas, otra historia, otro signo. Así por ello, en el libro apocalíptico de Revelación, en el capítulo 18, versículo 2, dice unas palabras muy sistemáticas, muy enigmáticas, hablando de la caída de Babilonia la Grande, la gran ramera, el Vaticano, claro, no hay otra. Dice que ha caído, Babilonia la Grande ha caído. Y sigue diciendo textos después, alégrese todo el mundo, las naciones, porque la gran ramera ha sido ejecutada y ha pagado todos sus castigos, crímenes y atrocidades, y robos y pedofilias. Lo dice claramente, además. Sigan leyendo algunos versículos después sobre la historia de por qué ha caído y quién la ha ejecutado. Estamos ya muy cerca de ese gran día que espera todo el mundo. La realidad es que todo el mundo espera que se ejecute ya una organización que ha sido criminal en extremo y ha aliado a las naciones unos contra otros continuamente y felicitando a los genocidios y criminales más grandes del mundo, sea Hitler, Franco, Pinochet, Mussolini o quien sea. Cualquier criminal, dictador, asesino de masa se le ha alabado y felicitado. Normal. Por ejemplo, en las dos guerras mundiales, des en cuenta, la gente está adormecida. El opio, la religión, el opio del pueblo, ¿no? Por ejemplo, el Vaticano hizo concordatos y levantó y apoyó a Hitler, por ejemplo, o a Franco, a todos los demás. Y los felicitaba y los apoyaba y decía que los soldados de Hitler eran soldados de Dios. Tenían los soldados alemanes, los nazis, en el cinturón Dios con nosotros. Y el Vaticano pues felicitaba a Hitler y a los obispos le alababan, le besaban y hacían misas y oraciones. Pero es que el mismo Vaticano hacía lo mismo con los americanos. Decía que los soldados americanos eran soldados de Cristo y que había que destruir Alemania y los nazis. Y lo hacía lo mismo con los ingleses, el Vaticano, y con los franceses, con los españoles, con los italianos, con todos. El sistema de la prostitución, las prostitutas. ¿Y qué hacen las prostitutas? Las rameras, la gran ramera. Las rameras, las prostitutas, normalmente, pues se acuestan con todos, mientras paguen. Cobran a todos, que puedan pagar, pero no se casa con ninguno. Por eso se le define el título a la gran ramera, porque ha liado a todo el mundo, unos contra otros, y ha habido millones de muertos en la guerra mundial. Y lógicamente, como apoya a todo el mundo, alguno habría tenido que ser el ganador. Y a ese ganador dice, bueno, le debe algo al Vaticano que le ha apoyado, ha pedido a Dios por la victoria. Hubiera ganado Hitler, hubiera hecho lo mismo. Bueno, pues la caída de Babilonia es inminente. Hay una película muy interesante, porque Hollywood es profético. O sea, Hollywood ha hecho películas que, ojo, que dan que pensar. O sea, esas producciones cinematográficas de superproducciones, bueno, es que no son vulgares, ¿eh? Tienen una visión de futuro fantástica, constante. O sea, no son idiotas, ¿eh? Es verdad que ha hecho películas a veces del oeste o de pornografía o de criminalidad, pero siempre profética y siempre marcando la verdad del pasado del futuro, siempre. Y recuerdo que una película de Hollywood muy buena, está todavía en curso, en los vídeos lo venden todavía, que se llamó, era apocalíptica, del fin del mundo, muy real, lo que sucederá en realidad. Se llamaba 2012. Y en esa película, en una de las tomas, se ve el Vaticano, que tiene miedo porque ya empieza a haber terremotos por todo el mundo y ya se asusta a todo el mundo y se reúne la gente en el Vaticano allí a pedir a Dios que cese aquello. Y empieza precisamente un terremoto en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, y todo el clero, los papas, y cae ahí el Vaticano en ruina y arrasa con todos los que estaban allí en la plaza de San Pedro. Muy profética. Con esto quiero decir que estos ataques, esta guerra entre ser la luz y de la oscuridad,
pues se va avanzando hacia un centro muy protegido. Roma, Vaticano. Es un aviso, claro, desgraciadamente en mis vídeos no puede llegar a todo el mundo. No me permiten hablar en los medios de comunicación por mis descubrimientos, que son extremadamente molestos. Los sacaré. Seguro que los sacaré, pero todos los descubrimientos. O sea, aunque ya digo, hay una fuerte oposición, porque claro, los seres de la oscuridad o demonios comúnmente conocidos están muy nerviosos, muy intranquilos, porque un personaje como yo, muy mítico y muy conocido y muy molesto, que además era un gran monarca, está profético, no se me ha ocurrido a mí, está profético por muchos profetas, visionarios, está saliendo cada vez más en internet más el gran monarca, definiendo a un monarca que se llamará Alberto Canosa, hispano-alemán, que revelará enigmas y misterios, que desbaratará el sistema satánico religioso y que engrandecerá España, el país. O sea, ese es más miedo todavía de esta, porque están hurgando, mirando a ver, y ven que todo se realiza, y lo que yo voy diciendo, todo lo que he dicho, se va realizando siempre. Yo dije en Stonehenge iba a ser extraterrestre. Nadie lo había pensado jamás. Y yo dije, las rocas esas, las piedras, monolitos de Stonehenge son artificiales. Dentro hay otras más artificiales todavía y vías electromagnéticas dentro. Se le comprobó. Mandaron corriendo a Obama. Yo dije, debajo de Machu Picchu iba a ser extraterrestre. Se comprobó. Yo dije, en Amatol, en Pumapunku, en todos hay bases extraterrestres. Se comprobó. Debajo del Alcázar gigante hay bases extraterrestres. Se comprobó. O sea, lo que yo voy diciendo, y eso da miedo. Les da terror, miedo. Dice usted que este tío, y yo voy diciendo, se acerca la batalla a un centro, en todos los ángulos, Roma, Vaticano, para caída de Babilonia la Grande, la gran ramera. Y claro, cayendo ellos, se va a alegrar todo el mundo, y se van a ahorrar billones de dólares que se les prima a la gente para enriquecer una organización de esa magnitud, que tiene que pagar sus cuentas. Jesucristo hablaba también algo interesante, ¿no? Dice que habría en Lucas capítulo 21, versículo 11, había otras señales. Señales, aparte dice terremotos, hambres, ojo, hambres, escasez de alimento, pestes, enfermedades. Y en el cielo, grandes señales. Sigue diciendo, léanlo. ¿Y qué son esas grandes señales? ¿Cuántos meteoritos están cayendo a la Tierra? Todos los días, en todo el mundo. Eso jamás había pasado. Caen y desaparecen. Y yo ya le he dicho, y ya lo van creyendo, esos meteoritos, entre comillas, son seres de la luz. Vienen a la Tierra para liberar a la humanidad de los seres de la oscuridad y aplastar y destruir las religiones satánicas. Desmoronarla y quedar en ruinas totalmente. Y claro, la gente, es un hecho, lo sabe todo el mundo, que yo no me permiten hablar en los medios. Hubiera salvado muchas vidas, muchísimas. Pero claro, el desbaratar las obras del diablo, pues es muy complejo. Lo haré, porque se me va abriendo el camino. Lo haré, y revelaré los gigantes entre rocas, los hijos de los demonios, los nefelín. Sea en España, en todo el mundo, está en todo el mundo. Revelaré la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y el robot que la protege, el cronovisor de Salomón, vamos, para que se vean todos los crímenes de esta gentuza de toda la vida. El arca de la alianza en España, la sacaremos, seguro. Y también la nave de Salomón, de los viajes de Salomón a España, a Tarsis, constantemente. Claro, Jesucristo dijo grandes señales, ya se están viendo todos los días, desde hace ya tiempo, cada vez más meteoritos, y desaparecen. No son meteoritos, no queda ningún resto, sino que desaparecen. Porque no son meteoritos, como no fue un gran meteorito en la Tunguska de Siberia en 1908, el 30 de junio. No fue ningún meteorito, no ha aparecido resto alguno de meteorito. Pues la caída de Babilonia es inminente. Y este mensaje también es para mucha gente en Roma. Desgraciadamente, a veces en estos casos, gente inocente también perece por culpa de esta gentuza. Y es un aviso, un mensaje para la gente. Claro, desgraciadamente no va a llegar esto a Roma. No permitirían nunca los medios, jamás. Pero la gente que está angustiada por los crímenes de esta gentuza, los robos,
las violaciones de niños, la prostitución, el terrorismo islamista, todo está conglomerado de crímenes cada vez más abundante, a la vez que el gobierno satánico se acaba, se va a eliminar, por eso destruyen todo lo que puedan a su paso. Es una guerra lo que estamos viviendo, una guerra entre ángeles y demonios. Bueno, es un mensaje a las personas que conocen este asunto de Babilonia la Grande, de la gran ramera que viene su destrucción. Les voy a dar un consejo. Algunos pueden que lo hagan, otros no. Eso es la conciencia de cada uno. Es un consejo. Unos lo toman y otros no. Compren comida y agua y guárdenlo, y no en su casa, en campos. O sea, vayan, compren abundante comida para un mes o dos, para toda la familia que puedan. Mochilas, ojo. Y entonces esta comida hagan boquetes en sitios reconocidos, que lo puedan encontrar por la noche, y escóndalo en varios sitios en el campo, de noche. No en su casa, ni en el sótano, ni en el frigorífico, nunca. Porque cuando empiece el hambre, los supermercados en un día están vacíos. Y a los pocos días ya la gente con armamento irá de casa en casa a buscar comida, matando al que se ponga por delante por sobrevivir. Habrá bandas callejeras, no habrá ya control policial, la misma policía buscará comida. Y claro, los potentados huirán corriendo a las islas, las Bahamas, al Pacífico, a donde sea. Ya están haciéndose en búnkeres en Chile y en Sudamérica, corriendo los magnates, porque se huelen por sus satanistas y ocultistas que esto viene, lo que estoy diciendo viene, y ellos quieren protegerse. Dentro de esos búnkeres morirán, de allí ya no saldrán con vida, eso es seguro. Así que compren comida, escóndala hagan boquetes en sitios muy reconocidos, cerca de piedras, sitios que puedan ir de noche y verlo, saber dónde lo han escondido, y hacer un planito pequeño donde han metido la comida. Y hagan boquetes y compren comida para un mes o dos. Comida, por ejemplo, que no sea sin perecedera, por ejemplo, arroz, garbanzos, aceite, sal, azúcar, café, algo de coñac, licor para coger fuerzas, agua en botellas y cosas así. Y lo meten en varios boquetes con plástico grande para toda la familia. Y cuando llegue ese gran momento podrán sobrevivir. Fíjense, hay un detalle. Jesucristo, hablando en paralelo de lo que sucedería y lo que va a suceder, Jesucristo dijo que el sistema judío, el templo, que ellos consideraban sagrado, los fariseos, los que mataron a Jesucristo, los asesinos, esos, pedófilos degenerados, pues tenían el templo, igual que ahora en el Vaticano, como sagrado, que allí los romanos no lo podía tocar nadie, eso estaba protegido por Dios. Pero Jesucristo dijo, el templo quedará en ruinas, destruido, no quedará piedra sobre piedra, será destruido. Ellos se reían, pero le dijo a sus discípulos, cuando vean a los soldados cerca de Roma, con estacas puntiagudas, harán un cerco que hacían los romanos con árboles, cortando árboles, y hacían estacas apuntando hacia la capital, para que nadie, ni caballo, ni nadie pudiera pasar ese cerco. Y Jesucristo le dijo, cuando vean eso que sucede, huyan de Jerusalén, huyan. Y entonces los cristianos que conocían a Jesucristo, los que algunos creyeron, y digo, pues veremos si eso sucede. Y sucedió. En el año 64 de la era común, vinieron los romanos, porque ya estaban asqueados de la religión, de los satanistas, esos demonios asquerosos, que Jesucristo los odiaba. Iba al templo, los veía ganando dinero, comerciando y a latigazos. Todos los días, a vergajazos, a patadas, volcaba la mesa, se volvía loco Jesucristo. Pero se volvía loco, colérico. Los odiaba. Y por eso le mataron, claro. Porque era demasiado molesto, ¿no? Y entonces, en el año 64, vinieron los romanos, pues llaman asqueados de los judíos y del templo y de todo el fanatismo y la locura esa. Y los cristianos pensaron, bueno, ya es la señal, pero ¿cómo salimos ahora de aquí? Es la señal que lo dijo los romanos. Están ya acercando. En el año 64, la era común. Y entonces, bueno, ya estamos cogidos, pero ¿y ahora cómo salimos? Pero ocurrió que cuando ya tenían el cerco, estuvieron un tiempo, un mes o por ahí, ocurrió un hecho interesante, fuera de lo normal. El César mandó a esos soldados mismos que ya tenían sitiada Jerusalén, no saldrían ya de allí vivos, dieron la orden que se retiraran y se vinieron a Alemania, Germania. Y entonces, porque había dificultades aquí entre los rebeldes germanos, porque había colonias aquí en Alemania, y se fueron y dejaron allí las estacas y todo.
Y los cristianos y la gente que conocía a Jesucristo, que había oído aquellas advertencias, vieron la salida y se fueron corriendo, cogieron comida, todo lo que pudieron y dejaron las casas, dejaron todo y se fueron de Jerusalén, corriendo. Fueron a unos montes, a unos kilómetros de Jerusalén, se llamaba Pela, y allí se quedaron en tienda de campaña huyendo, obedecieron a Jesucristo. Pero ocurrió que pasó el tiempo y no pasaba nada, pero ellos se quedaron allí. Por lo menos la mayoría dejaron casa, dejaron tierra, dejaron negocios, se fueron allí. Y dice que pasaron años y la gente empezó a inquietarse. 4 años después no pasaba nada. La gente seguía su ritmo, lo normal, el negocio, la vida, el trabajo. Pero un día imprevisto aparecen de nuevo los romanos, del ejército romano, pero más fortalecido, con el general Tito. Y el general Tito, su padre Cesto Galitán, había ido a Alemania con tropas romanas, pero ellos se acercaron otra vez para vengarse y acabar ya de una vez con los judíos y con el templo y con los fariseos, con el clero y con toda la gentuza. Y entonces llegaron y vieron a los cristianos, pero los conocían. Sabían que ellos eran neutrales, no iban a la guerra, ni mataban unos contra otros, ni eran fanáticos de nada. Y los dejaron tranquilos y se acercaron a Roma. Y Roma de nuevo hicieron el cerco, las estacas puntiagudas. Y pensaban los fariseos, el clero, que no iba a pasar nada, que estaba el templo allí. Y sí pasó, claro. Pasó que se empezó un sitio que duró meses y ya se moría la gente dentro de Jerusalén de hambre. La gente se suicidaba, se comían a sus hijos, pues no tenían nada que comer. Y al final se rindieron, se llevaron más de 1 millón de judíos, de esclavos a todo el mundo. Y quemaron el templo y mataron a todo el clero, aquel asqueroso, a todos los fariseos y todo. Y acabaron definitivamente con los judíos para siempre. Algo así va a suceder ahora. Por eso, desgraciadamente, este mensaje no llegará a Roma, por lo menos en grande. Pero va a suceder en todo el mundo, con Babilonia la Grande. Por eso, Babilonia la Grande en todo el mundo. Es una advertencia. Cojan comida, ocúltenla y esperen, con paciencia. Y esa comida no es que sea la comida de la liberación, pero les ayudará a sobrevivir un par de meses de angustia de naciones como jamás ha conocido en la historia del mundo. La caída de Babilonia y la caída del imperio satánico en todo el mundo. Y la liberación de la humanidad, para que la humanidad viva en paz y seguridad por toda la eternidad.